decisiones. De hecho, cuando uno toma decisiones, por ejemplo, para buscar cosas, para elegir cosas, por ejemplo, uno por lo general, básicamente, salvo que tengamos un desequilibrio, pero básicamente nosotros, el ser humano tiende a buscar cosas, ¿no es cierto?, que duren, ¿no es cierto? Nadie quiere una cosa que sea frágil y que dure demasiado o muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, si uno tuviese que buscar y elegir y tomar decisiones, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra vida espiritual, uno elegiría, por ejemplo, tener, bueno, yo quiero tener las bendiciones siempre, quiero tener salud siempre, quiero tener gozo siempre, quiero tener paz siempre. Y otros nos aventuramos un poco más y decíamos, bueno, quiero tener mucho dinero, mucha prosperidad, lo cual no está mal, está digamos, estipulada en la Biblia también la prosperidad. De hecho, que la palabra shalom significa eso también. En cuanto a riqueza, prosperidad, en los recursos, tanto en lo espiritual, en los recursos, la plenitud, en todo sentido. Plenitud en todo sentido implica la palabra shalom. Y entonces cuando uno va a tomar una decisión, ¿no es cierto?, de elegir algo, bueno, yo quiero que las bendiciones me perduren, que la paz perdure, quiero tener siempre salud, quiero tener gozo, quiero tener felicidad, quiero tener recursos, ¿no? Y de hecho que es humano también, incluso como creyentes, tener ese deseo, ese anhelo. Pero, ¿no es cierto?, hay varias cosas en la Escritura, que ustedes las conocen, y yo seguramente también algunas, o varias, ¿no? Hay varias cosas en la Escritura, en el Tanaj y en el Brit Hadashah, que hablan, ¿no es cierto?, de cosas que duran todos los días de nuestra vida. Hay muchos pasajes donde dice todos los días de vuestra vida tal cosa, todos los días de tu vida tal cosa, todos los días de la vida de fulano no pasó tal cosa en Israel. Hay cosas que perduran, ¿no es cierto?, en la vida de una persona durante un periodo, como en la vida de David, de Samuel y todos, que aparecen ese tipo de expresiones, ¿no es cierto?, y de otros también. Y son cosas que a veces las dejamos de lado o las podemos tal vez desechar, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas en la Escritura que dice que todos los días de nuestra vida tenemos que hacer tal cosa y que eso va a perdurar todos los días, tiene que ser para que perdure todos los días de nuestra vida. Y oh sorpresa, ¿no es cierto?, cuando buscamos en las Escrituras los pasajes que hacen referencia en Israel, como en el Brit Hadashah, en este caso tomé creo que todos de Israel, del Antiguo Testamento, no de Israel, del Antiguo Testamento salvo uno, dos, del Nuevo Pacto por el tiempo, obviamente. ¿No es cierto? Cuando uno encuentra esos pasajes a donde la Escritura me enseña, me ilustra y me hace referencia a lo que es fundamental para que perdure todos los días de la vida y para que en las situaciones de la historia de Israel, ciertas cosas que perduraron durante la vida de un hombre, tal cosa, y que no hubo mortandad o que no atacaron, esas cosas nosotros las dejamos de lado, pero buscamos, ¿no es cierto?, cuando queremos las cosas para nuestra vida, decimos, la salud, perfecto, yo también quiero tener salud, ¿no es cierto?, el gozo, la felicidad, las bendiciones, la prosperidad, la economía, pero tendríamos que ver entonces qué es lo que me dice la Escritura. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿De dónde, cuáles son las cosas a que la Escritura hacen referencia, ¿no es cierto?, para entender y disfrutar de los beneficios que Dios nos dejó en aquellas cosas que Dios dice todos los días de vuestra vida? Porque muchas veces nosotros, no es que esté mal tener salud, no es que esté mal buscar y ser agraciado, merecedor de todas las bendiciones, ¿no? Porque tengo el privilegio de ser un hijo de Dios, y como tengo el privilegio de ser un hijo de Dios, quiero tener, ¿no es cierto?, esos privilegios. Pero tendríamos que empezar, creo yo, cuando yo estudiaba y buscaba en la palabra ciertos pasajes, y que a lo largo de los años voy descubriendo otros que a veces no dice exactamente ciertas palabras, y a veces no es que esté mal en español, pero a veces algunas de las cuales se me pasaron, que no están aquí, de las que se me pasaron es porque en español no se captan tan bien, pero si uno busca en hebreo dice esas palabras, ¿no? Pero a veces se suaviza un poco en el español. Bien. Voy
ustedes conocen, bueno, las conocen todas, pero voy a comenzar con una que ustedes conocen, todo el mundo conoce, hasta ni los no creyentes, que es en el Salmo 23, ¿sí? Y es ahí donde no vamos a analizar el Salmo, que no lo analizamos tantas veces, pero y siempre uno aprende cosas. De todas maneras digo, dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Nada me faltará. Este es uno de los pasajes, como en el Nuevo Pacto también a veces uno lo puede entender mal. En el Nuevo Pacto, cuando el rabino Pablo dice, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, ¿no? Esa palabra todo, nosotros le hacemos referencia a todo lo habido y por haber en este mundo. Y en este caso también, cuando leemos el Salmo 23, también tenemos que buscar discernimiento. ¿Vio? Cuando la Escritura dice que uno tiene que buscar, que aparecen muchísimas palabras para el hebreo también, en español también. Es buscar el discernimiento, la sabiduría de cómo comprender la palabra. Porque si no, yo a la Escritura le hago decir lo que yo quiero, ¿no es cierto?, conforme a las palabras que tengo en la traducción, incluso la palabra, si la tenga la palabra en hebreo o en griego, le puedo decir, si yo sé hebreo o en griego, le puedo decir al hebreo o al griego lo que yo quiero porque dice eso. Dice, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Y entonces nosotros decimos, bueno, nada me faltará, y entonces no me tiene que faltar absolutamente nada, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando usted lee el Salmo 23, ¿no es cierto?, la primera referencia que hace, básica, bueno, habla de la misericordia y todo, pero, que eso es lo que vamos a ver. Pero lo que el Salmo 23 dice, ¿no es cierto?, el pastor sabe que lo que la oveja necesita es alimento, agua y descanso. A eso se refiere, nada me faltará. Pero nosotros cuando, como creyentes, ¿no es cierto?, decimos nada me faltará, entonces enseguida hacemos viajar nuestra imaginación, lo cual a veces es muy peligroso, ¿no es cierto?, porque nada me faltará. Y entonces, hermano, hermana, nada le va a faltar. Esto, aquello y lo otro, y los bienes y la riqueza y la prosperidad, y esto. ¿No es cierto? Usted no puede ser pobre. Ahí dice, usted no puede ser pobre. El tema, ¿qué significa ser pobre? Porque una persona que tiene $1 millón es pobre con respecto a otro que tiene, como la duquesa, esta señora que murió, que tiene 3.000 millones de euros, ¿no? Más o menos. Entonces, de que tiene $1 millón, ¿cómo queda? Como un ratón, más o menos, claro. Y la Escritura lo dice, no tenemos que ser cabeza y no cola. Ese es un ejemplo. Aunque también hay que entenderlo, eso de cabeza y no cola. Claro, porque por ejemplo, si yo estoy entre un grupo de sabios, yo prefiero ser la cola de ese grupo, aunque sea. ¿Me está siguiendo? Por eso cuando la Escritura dice no sea cabeza, hay que ser cabeza y no cola, hay que entender a qué se está refiriendo. ¿No es cierto? Ahora estoy entre los mediocres, por lo menos quiero ser la cabeza, no la cola. Claro, delante de todo para estar entre los mejorcitos. Pues la Escritura tiene esas cosas, no solamente por el hebreo y el griego, aun cuando lo leamos en español, ¿no es cierto?, carecemos a veces de esa dosis, no sé si de serenidad, de detenimiento, de meditación. La palabra meditar, en algunos casos, según la palabra que se use, significa susurrar, ¿no? Y a veces tenemos que hablar con la Escritura. Cuanto más susurremos con la Escritura, más la Escritura nos va a susurrar a nosotros, ¿no? Me está siguiendo. Por eso dice, nada me faltará. Entonces tenemos que ser muy precavidos, muy cautos. ¿Qué es lo que pretendemos como creyentes? Hacerle decir a Dios cosas que no dijo. ¿Se acuerda? Pero muchas veces pasa eso. En la Escritura aparece muchas veces. Los profetas querían alentar. Hoy pasaba exactamente, pasa igual que ahora. Muchos profetas eran profetas nacionalistas, querían alentar a la gente, ¿sí? Y entonces le hacían decir cosas a Dios que no decía, pero eran halagüeñas, eran positivas desde el punto de vista humano. Entonces en ese momento el Señor le habla a los profetas y dice, ¿por qué predican? Dice, sus sueños. No es que solamente, no se refiere a que estaban dormidos y soñaban, o soñaban despiertos, a veces se puede soñar despierto. No, ese sueño no es que estaban soñando solamente y que viene un sueño. No, se está refiriendo que a lo que expresaban era el sueño de ellos. Entonces mi sueño, mi anhelo, ¿no es cierto?, de tal o cual cosa, que hoy pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, hacía ver a Dios como que, hacía ver a los profetas verdaderos como falsos. Por eso a Jeremías lo trataban como falso, a Isaías lo trataban de borracho, a Ezequiel lo trataban como cantor de amores, a Micaías lo trataban
trataban como un loco y lo tenían en una cueva en el desierto. ¿Me entiendes? Y a Elías no lo querían ni ver, directamente ni aparece en un momento porque ni lo mencionan, y eso que estaba. Cuando se menciona a los profetas, Elías estaba ahí metido y ni siquiera lo menciona a los profetas de Dios. En realidad uno a veces se queda solo, ¿no? A veces, bueno, nosotros nunca estamos solos porque nunca hacemos lo que a lo mejor lo que la Biblia nos habla en obediencia, pero después lo voy a mostrar. El hombre obediente o la mujer obediente, en un momento, de hecho que está la compañía de todos, pero de todos los creyentes, pero los verdaderos creyentes que marcaron hitos en la historia del pueblo de Israel y en el nuevo pacto también, se quedaban solos. Si ustedes se acuerdan, yo les voy a contar porque me los tengo anotados por ahí, Noé se queda solo, ¿sí? Noé se queda solo. Esther también se queda sola, era la única creyente en el reino, ¿de acuerdo? Y así muchos se van quedando solos. Micaías se queda solo. Es decir, el hombre que es el verdadero obediente se va a dar cuenta de que no va a recibir el apapacho ni el elogio de todo el mundo. El verdadero creyente, Josué también se queda solo. Para que Josué creyera, y ahí le dice, todos los días, te lo dice, todos los días, pero tiene un antecedente Josué. Josué tuvo los peores ejemplos de su vida para hacer lo que fue. ¿Vio cuando decimos tenemos que dar ejemplo? Realmente como uno puede dar ejemplo, pero el que de, ¿cómo se dice aquí también? De buena madera, de buena fibra, que busca, no le importa si el entorno se le viene encima. ¿Me está siguiendo? Por eso buscamos, el Señor nada me falta. El tema es que buscamos una cosa, pero no buscamos todo lo demás que tenemos que buscar. ¿Me está siguiendo? Josué, por ejemplo, tuvo los peores ejemplos, Josué, para ser creyente y para hacer lo que hizo. Por eso dice, y para cuando le dice a Josué, le dice, no temas ni demás, y es fuerte, y es valiente. Y usted dice, bueno, ¿para qué? Pero porque no conocemos la historia de Josué. Josué veía que los líderes que él creía se venían desmoronando. Moisés se desmorona en un momento. Él ve que Moisés no entra a la tierra prometida por un error. Él ve que Miriam, la profetisa de Israel, se convierte con una mujer leprosa por un pecado. O sea, ve que Aarón, ¿no es cierto?, lo llaman al tabernáculo y se salva ahí. Y no murió cuando fue el becerro de oro. Y Josué está mirando. Dice, este se salvó ahí en la línea. Pero después ve que lo dejan desnudo. ¿Me está siguiendo? Y entonces se va dando cuenta de que se va quedando solo. Él se da cuenta, yo no sé si su papá murió antes o no. ¿Se acuerdan? Y entonces, cuando Josué va y es el que se queda solo junto con Caleb y Moisés, en definitiva, todo dice que Israel estaba en contra. Y si estaba vivo su padre, también estaba en contra. Y él ve que su padre, su tío, toda su familia va a morir en el desierto. Que era la familia de pecadores. No sé si me está siguiendo. No tenía buenos ejemplos. ¿Me está siguiendo? Cuando uno lee la Escritura, uno tiene que buscar en la palabra. Dice, sí, pero ellos tal cosa. No, hermano, no es tan así. Josué tuvo a su alrededor terribles malos ejemplos. Veía como el liderazgo de Israel se desmoronaba por una cosa o por otra. Si su papá vivía, era uno de los que estaban en contra de lo que era la palabra de Dios. Él ve como sus compañeros que iban a salir a la tierra prometida cuando ellos volvieran de explorar, ven que al día siguiente tienen una derrota terrible por la desobediencia. Y ve cómo todos se van desmoronando. Él ve como toda la generación que sale de Egipto, juntos y su padre vivía, no sé, ni siquiera en un extra bíblico lo pude leer eso. Pero si no vivía, no vivía. Pero si vivía, sabía, dice, ahora, tengo que estar 40 años en el desierto o 38 por culpa de todos ellos. Y lo hace, ¿sí? ¿Sabe cuánta gente se hubiera desilusionado? Y José permanece y permanece. José es la historia de José, cuando uno estudia la personalidad. ¿Me están siguiendo, no? Y ese entorno que les voy mostrando es maravilloso. A veces no reparamos en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Ah, lo eligió por tal cosa. No, pero el tipo persistió en medio de un torbellino y de tormentas a su alrededor. Y él persistía, veía que Moisés tal cosa, que Miriam tal cosa, que Aarón tal cosa, que sus compañeros tal cosa, que los militares que estaban con él eran iguales. Los que tenían que ser fieles junto con él. ¿Sí?
Por eso cuando ves que dice, y a Josué le dijo, yo estaré contigo todos los días como estuve, por algo. Nosotros queremos lo mismo, el tema es que no vivimos como Josué. Y el tema es que no vivimos como Josué. ¿Me estás siguiendo? Por eso es que a veces, lo mismo que a Job, queremos las bendiciones de Job, queremos las bendiciones de Josué, pero decimos, bueno, ¿por qué Josué tiene tal o cual bendición? Dios es misericordioso y gracioso, derrama su gracia y punto, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, cuando a Josué le dice, en su momento determinado, dijo tres cosas: tienes que tomar la tierra, derrotar tres cosas y tres promesas de cómo toma la tierra, derrota a los enemigos y reclama tu heredad. A la heredad para Israel, ¿no es cierto? Reclama tu heredad, ¿no es cierto? No le da ninguna explicación. Una cosa maravillosa. Pero le dijo algo que nosotros nos decimos, es bien interesante porque lo anima. Animar significa ánima, dar alma, ánimo, aliento, ¿no? Una persona que tiene aliento de vida en ese sentido vale por millones que no lo tienen, en serio. Y eso lo dicen hasta en el ejército, lo dicen. ¿Me puede preferible un soldado animado? Claro, es cierto, es cierto. Una persona que tiene motivación, ¿no es cierto? Pero esa motivación surge de algo muy profundo, porque Josué, ¿qué motivación podía tener cuando miraba su entorno? En un momento se hincan con Aarón, Josué y con Caleb, Josué y Moisés. Aarón no sé si estaba, pero creo que no lo nombra, pero creo que estaba ahí. Y cuando se hincaron para orar por el pueblo de Israel, que se había rebelado para no entrar a la tierra prometida, cuando volvieron los exploradores, lo quisieron lapidar y matar a Josué. Y entonces lo que lo querían matar eran los compañeros militares, parte de los militares que estaban con él, que iban a tomar la tierra prometida. Y dice, pero entonces, ¿qué? Esto lo digo yo, no, estamos rodeados de todos traidores. Porque una cosa es que no me crean, la otra es que me quieran matar. Ese es el hombre, ese es el pueblo de Israel. Eso es lo que la historia me muestra. Nosotros a veces tenemos una visión muy estrecha, muy de la Biblia, a veces muy práctica de ciertas cosas, ¿no? Y queremos, por eso les digo, queremos buscar esta bendición, esta, aquella y la otra. El tema es que detrás de eso hay un entorno. Entonces yo a lo mejor no soy merecedor de que Dios me dijera tal cosa, ¿no es cierto? Como de todos los días de tu vida. Y entonces, volviendo al Salmo, me están siguiendo con esto que digo, ¿no? Por eso, después de ampliar la historia de Josué, la verdad que son docenas y docenas y docenas de pasajes larguísimos. Pero estudien en este sentido la historia de Josué, por ejemplo, y ahí surgen otras ramificaciones con otras ideas, en otros aspectos. Pero ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo algunos dicen, sí, porque Josué le dijo fuerza, dice valiente, ¿no es cierto?, no temas ni desmayes, ¿sí? Pero no le da ninguna explicación más en el sentido de cómo tenía que hacer las cosas. Pero te dijo la palabra, tienes que meditar en la palabra, y después cuando vas a salir a pelear le aparece el ángel del Señor y le dice, no te preocupes que el que pelea no eres tú, dice. Sí, perdón. Es que usted hace años compartió sobre lo que dijo, estos son mis enemigos, usted dijo, eran los desanimadores. Sí, los desanimadores. Sí. Y yo creo que la recomendación que Dios le hace a Josué es porque el hombre por naturaleza es cruel. Sí, claro. Por eso lo anima. Exacto. Por eso le digo, yo creo que, por eso le digo, si uno estudia el entorno de Josué, como de otros, no solamente Josué, en este caso Josué, porque por ahí tengo la referencia, alguna referencia. De la forma que Josué era un joven, en definitiva, aparte vio lo que pasó en Egipto, ¿no es cierto? Y la rebeldía de muchas cosas, ¿no es cierto? Y un montón de cosas. Todo podía, ¿no es cierto?, hacernos pensar de que Josué iba a desanimarse. Imagínense, una persona, si ve a un líder como Moisés, como Aarón, como Miriam, porque sí, hay otros aspectos, pero básicamente la narrativa es esa. Se van teniendo tales deslices. Los compañeros, salvo Caleb, todos los 10 que van, más todos los que los escucharon allí, ¿no es cierto?, actúan en contra y cualquiera se desmoraliza. Bueno, yo me retiro,
arréglense como puedan, cada uno que se escape por el desierto. De hecho, pero le voy a decir algo, ¿ustedes piensan que muchos israelitas no se podían haber escapado si querían? Claro que sí, claro que sí. De hecho, que extrabíblicamente se cuentan algunas cosas. Había que persistir, porque Josué, digamos, había un montón de traidores, y Josué se podía haber pasado los moabitas, esto, aquello, los otros, podía haber pasado tercero. Había forma de escaparse, el problema era si Dios lo iba a permitir en ese momento también. Y entonces, en el Salmo 23, le digo, bueno, Adonai es mi pastor y nada me faltará, ¿no es cierto? Y luego aparece todo un desarrollo de los delicados pastos, el agua de reposo, conforta, revive, porque la palabra es revivir, es volver, ¿no es cierto?, la palabra. Conforta el alma, lo guía, ¿no es cierto?, a uno. Luego viene el valle de las sombras de muerte y tu vara y tu cachado me infunde el aliento, de esa mesa. Y luego en un momento determinado va a decir, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bien, aquí tengo la primera que yo puse. Usted pudo haber puesto otra si elegía el tema, claro. ¿No es cierto? Hay un montonazo en ese sentido. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, cuando buscamos todos los días de mi vida, ¿qué quiero tener, Elías? ¿Qué quieres tener todos los días de tu vida? Mucho dinero, hasta el último, quiero mucho dinero, no quiero tener la salud de hierro y que todos digan, qué bárbaro, y quiero viajar, y qué quieres tener todo lo de tu vida, y quiero venir, bajar, subir, ser reconocido. Yo a lo mejor diría eso, ¿no? Pero dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien, digo, cuando cantamos, hoy no cantamos, ¿no? Acto bajese, ciertamente acto, el bien, lo bueno, ¿no es cierto? Eso significa muchas cosas, el bien, porque es una palabra muy amplia que abarca infinidad de cosas. Va Gesed. Ese Gesed es la palabra graciosa, de gracia, del pacto, algo que no merecemos. Entonces el Gesed de Dios es porque Él quiere darlo, pero no porque yo lo merezca. Entonces ciertamente Él dice, ciertamente todo el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Eso tiene dos aspectos distintos, ¿no es cierto? Según como uno pudiese, yo le voy a mostrar algo luego en este sentido, ¿no? El Salmo está hablando de ovejas, ¿no es cierto?, y de un pastor. Usted sabe, la vez pasada estaba leyendo, yo sí lo busqué por internet, una vez estaba en inglés y una parte en español, cuando se hablaba, pero no es religioso, yo ni me acuerdo, pero lo busqué por una razón que tenía una referencia, que hablaba de la economía, ¿no es cierto?, digamos que en el siglo pasado, no, en el otro siglo, en 1800 y 1900 en Europa, ¿no? Y entonces, cuando se habla de la economía y de los cultivos y de aquello y lo otro, ahí sí mencionan a las ovejas. ¿Sí? Y mencionan a las ovejas, pero con la expresión pezuña de oro. Las ovejas se les menciona con la expresión pezuña de oro, pero no es un libro ni judío ni cristiano, es un libro directamente tipo de economía, de agricultura y todo esto, y se menciona a las ovejas como las pezuñas de oro. El Señor a uno lo sustenta, ¿no es cierto?, con aguas de reposo, con delicados pastos, que habla de su palabra. El agua significa muchas cosas, en definitiva puede ser también palabra, y también puede ser otras cosas, en otros aspectos el espíritu, el ruach. En algunos casos en el Antiguo Testamento es el ruach. De hecho, con los midrashim se maneja mucho esto de palabra, de pasto y agua se maneja mucho. Pero de todas maneras, sea como fuese, siempre es alimento, ¿no es cierto?, y el espíritu. La palabra del alimento con la palabra y el espíritu, ¿no es cierto? Y uno va recibiendo todo esto. Pero luego dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Usted sabe que la oveja, a la oveja la utilizan en muchos aspectos porque come muchas cosas, ¿no es cierto? No puede comer cosas nocivas que le hagan mal, pero come cosas nocivas que para
nocivas dentro de la agricultura, pero no para la salud de ella. Y lo que hace, ¿no es cierto?, es la oveja quitar ciertas hierbas que pueden perjudicar, y las ovejas la van tras. De hecho, una vez lo leí también en un texto en el caso de Estados Unidos, tampoco en el libro de creyentes, cómo trasladaban, entre otras cosas, a las ovejas para que las ovejas fueran comiendo y depurando el campo. Y una de las, por eso le llaman pezuña de oro. El tema es que el pastor tiene que ser muy diestro para saber cuándo sacar a las ovejas, ¿no es cierto? Porque si no, las ovejas, de la forma que tiene la pezuña y cómo comen, que comen hasta lo más profundo, dejan a los campos áridos, ¿no es cierto? Es el tema que tienen nosotros, somos así como las ovejas del Señor, aunque seamos ovejas, a veces dejamos áridos hasta los hermanos, ¿no? En lo espiritual, ¿no? Lo destruimos, ¿no? Es cierto. Entonces las ovejas tienen que comer, y entonces el pastor sabe hasta qué punto, si no estropearía el campo, sabe hasta qué punto el campo debe ser, ser alimento para esas ovejas. Pero una de las cosas, le llaman pezuñas de oro. Hay algo muy particular, y una de las cosas que tiene, y es el único ganado que tiene eso, o todos los ganados tienen, pero la oveja es la mejor, por eso le llamaban así en Europa, y lo usaban para comer, y además para que la oveja dejara su estiércol, porque es el mejor abono el de la oveja, no de otros animales, sino el de la oveja, ¿sí? Entonces es una comparación, parece media fea, pero dice que la oveja, si yo tomo en este sentido, ¿no es cierto?, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La oveja, bien utilizada por el pastor, era de gran beneficio para el usufructo y la productividad de esos campos. Pero mal utilizada por el pastor, por distracción o lo que fuese, la oveja podía ser terriblemente destructiva. Por eso es la comparación del ser humano creyente como oveja. Podemos ser tremendamente útiles y aún como creyentes, valga la paradoja, pero podemos llegar a ser destructivos. Podríamos llegar a ser destructivos. Por eso, la oveja dice, el pasaje dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, ¿no es cierto? Y cuando uno lee el Salmo, me retrotraigo un poco, dice, adoraré a mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no es cierto? Y todo suena muy bonito cuando todo está bien, ¿no es cierto? Dice, adoraré a mi pastor, nada me faltará. Eso es cuando la salud está bien, está hermosísimo. Cuando la familia está bien, está hermosísimo. Cuando tengo recursos económicos y materiales para poder solventar todos los gastos, está hermosísimo. Cuando tengo amistades y puedo sociabilizar, y todos tenemos una amistad y es afable, es fraternal, ¿no es cierto? Cuando si estudio todo me va bien, si soy profesionista, tengo un oficio, tengo un comercio, lo que fuese, todo me va bien, es hermoso. Hermano, adoré a mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? El tema es cuando no hay mucha salud, cuando los amigos no son tan amigos, cuando empezamos a tener problemas familiares, cuando de repente si hay hijos, el que a lo mejor que no anda en una cosa, anda en otra. ¿Me está siguiendo? Ahí ya empezamos nosotros, como seres humanos, a empezar a adorar, entre comillas, a flaquear por lo menos, y ya no tenemos a flor de labio, Adonai es mi pastor, nada me faltará. Junto a agua de reposo, ¿me están siguiendo? Siempre es muy, por eso a veces uno tiene que tener mucho cuidado, mucha prudencia, incluso cuando damos un consejo, porque si no vivimos la palabra, ni siquiera porque sabemos la palabra, porque tenemos que pensar eso. El Salmo 23 es hermoso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Quién no quiere que el bien, lo bueno es lo bueno, es lo contrario a lo malo? Si es lo bueno y lo contrario a lo malo, es porque todo anda bien, ¿no es cierto? Y la misericordia, esa gracia, lo que habla de cuidado, de protección, de seguridad. En ese momento está todo bien. Pero porque el ser humano, aún siendo creyente, vamos a tener problemas. Yo sé que hay algunos que dicen que el creyente nunca le va a faltar nada, ¿no es cierto? Y porque la Escritura lo dice, pero también tenemos que entender.
¿no es cierto? Dice, cuando pases por ríos, no te anegarán, cuando pases no te anegarán los ríos. Quiere decir que voy a pasar por eso. Por las inundaciones las voy a pasar. El tema como las paso. O las paso a la mano de Dios, las paso solo sucumbiendo y ahogándome. Y salvándome como se salvó Lot, ¿no es cierto? Como por fuego. Lot, por ejemplo, es otro de los que yo les decía, como Esther, como Job también. Es uno de los que se queda solo. Con todos los consejos de sus amigos y los consejos de su esposa se queda solo. ¿Me está siguiendo? Job se queda solo. No se queda solo también. Porque sí es encontrado justo. En medio de un caos él fue encontrado justo. No porque fue encontrado justo, no porque fue una perfección. En cuanto a la perfección. Sí era un justo. Pero en medio de eso, habría que ver, hay Midrash que dice, habría que ver, en una congregación de los malos, Lot era justo, ¿sí? Habría que ver en una congregación de los buenos donde estaba Lot, a lo mejor estaba en la cola. Por lo mismo, ¿me está siguiendo? Claro, vuelvo a decir, estamos entre gente mediocre, entonces yo prefiero estar delante de todo, por lo menos voy a saltar al otro lado. Si estoy entre los sabios, si no puedo estar en la cabeza ni en el medio, por lo menos me agarro de atrás. ¿Me entiende? Por eso la escritura uno tiene que entenderla. Por eso cuando vamos a dar un consejo con la escritura, piénselo dos veces, ¿no? Porque los profetas de Israel, los falsos profetas, Dios les decía en su momento, ustedes que predican sus sueños, no por dormir, sino sueños, sus ideales. Si bien también significa sueño, de algo que viene por soñador. Significan los ideales, pero mi ideal para alentarlo a usted no es el ideal de la palabra, a lo mejor. ¿Me entiende? Porque yo puedo tener un buen deseo, un anhelo ferviente de mi corazón para con ustedes o para con cualquiera que quiera darle algo, un consejo, ¿sí? Pero a lo mejor ese anhelo, ese deseo del corazón es humano y es loable, es bueno. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Los profetas decían, vamos a derrotar a los babilónicos y le vamos a romper el yugo y esto, aquello, lo otro. Y Jeremías dice, no, vamos a ser derrotados. Jeremías era el traidor, ¿no es cierto? Para ellos. Pero era la palabra de Dios. Por eso el profeta, el hombre de Dios se va quedando solo. El obediente se queda solo. El obediente siempre, el obediente no va a ser alabado. El obediente va a ser criticado. En el mundo cada uno haga lo que quiera, ¿no es cierto? Pero como creyentes, no esperemos lo que espera el mundo, el halago, el galardón, ¿no es cierto? El Grammy, el Emmy, esto, el Oscar. El mundo busca eso, y hasta los cantantes creyentes buscan eso. ¿No es cierto? Pero no es de parte de Dios eso. Cuando uno ve a los siervos de Dios era distinto. Por eso muchos dicen, el pasaje que ustedes han estado en congregaciones, en el budismo se usa también, pero distinto. Pero en las congregaciones se usa como leitmotiv, lo cual está muy bien. El pasaje de Josué, mira, que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no te vale, no vayas. Yo me sabe que te lo conoce de memoria hasta el creyente que entró por primera vez a una congregación. Pero eso implica toda una vida, una trayectoria, un vez desmoronarse todo y seguir adelante. ¿Qué ejemplos tengo? Traidores, estos se van, estos me critican, el otro me quiere matar, aquel que desobedeció. Señores, ¿no? ¿Se acuerda cuando Elías le dice, Señor, me quedo solo? No es cuento, hay que entender lo que le quiso decir. No es por eso, ¿por qué Dios no lo destruyó a Elías? Porque era el diálogo fraternal que tenía. Señor, sí, estoy claro que sí. Pero ese 7000 es una cosa simbólica, hay mucho. Y a veces lo usa, ¿sabe para qué se usa? A veces para decirle a la gente, no se crea mucho, usted no es el único. No, el pasaje no dice eso. Elías ve que se va desmoronando todo, y se va desmoronando y se desmoronando. Josué lo vio también. Josué lo vio también. ¿O por qué piensa que Moisés, hay dos pasajes donde le dice, bueno, el capítulo 31 de Deuteronomio, ya lo veo,
estoy memorizando, mi trabajo lo memorizo. Ahí en Deuteronomio 31 lo llama y le dice: Josué, mira, tal cosa y tal otro, creo que va hasta el verso 8, que no, si no recuerdo, pero por ahí anda. Y el nuevo me dice: pero así como estuvo conmigo, va a estar contigo. Y entonces le va a decir, ¿no es cierto? Yo viendo que si fuera José, menos mal, Moisés, porque si a ti con lo que hiciste estuvo contigo, por lo menos yo me puedo salvar también. ¿Me está siguiendo? Porque si dice, si con lo que pasó, es cierto, Moisés cometió errores y Dios estuvo con Moisés. Y eso es un aliciente, porque veo que Dios cumple Dios va cumpliendo su promesa. Por eso cuando buscamos algo en este mundo, ¿no es cierto? Queremos salud, algo que perdure. Bueno, ahora no, bueno, a veces ni existe, porque veo que usted se compra ya el cosito, los aparatitos, ¿no? Con el hashtag, esto, aquello, el otro, y entonces, a veces vemos en la televisión a la mañana en un noticiero donde aparece un muchacho, creo que gana el 700, en el CNN, en España. Entonces hay un muchacho judío, Samuel Bunker, que no sé, es un experto en todo esto. Y entonces dice: sí, bueno, este aparatito que ya se vendió, ¿no es cierto?, hace 15, 20 días, en Estados Unidos tiene una aplicación que en el original está hace 15, 20 días, un mes que salió a la venta, en otro. Pero esta aplicación no está, entonces, pero solamente está para la gente de Estados Unidos. ¿Me ya ahora, ni siquiera queremos que perduren las cosas, compramos los aparatitos. Antes, cuando nosotros éramos jóvenes, algunos sí son de mi edad, y los jóvenes no tienen idea, compramos los play, ¿no es cierto? Bueno, con los 45, los 33, los 78 de pasta, ¿no? Que teníamos los valses, los tangos y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Y poníamos bueno, y eso, lo teníamos años, y teníamos un cepillito y le pasábamos a los surcos, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Algunos dicen: no, yo no sé nada de eso. Le pasábamos eso, teníamos la púa, comprábamos la púa, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo teníamos años, bueno, entonces, pero años, y duraba, si usted cuidaba, duraba, ¿no es cierto? Bueno, que el Winco, el Philp, y todas esas marcas, ¿no es cierto? Strong Casa, todo este tipo de cosas. Ahora, antes duraba años de los años, ¿sí? Usted lo nombré, lo puede escuchar 1, 2, bueno, si no se lo rompía, uno lo llama 1, 2, 3, 4, 5, 8 años, 9, 10, y ahora de 8 o 9 meses ya cambió 3 aparatitos. ¿Me estás diciendo? Por eso de perdurar, ya hoy muchos tampoco los jóvenes lo entienden, y los grandes que se hacen jóvenes tampoco. Claro, yo veo en el metro a veces gente grande, jugando, y yo tengo que decirle: mire, yo acepto que esos jueguitos los jueguen chicos de 9 años, es lo mismo que yo ahora me ponga a jugar al valero, al valero jugaba cuando tenía 3 años, ahora a un chico de 3 años le da el valero y se lo tira en la cabeza, usted no sabe ni para qué, ¿no es cierto? Claro, el valero, no algunos saben lo que es el valero. Bueno, ¿me entiende? Eso es lo que pasa, por eso que hablar a veces de perdurar, bueno, la gente compra un aparatito y ya está, y otros aparatos también. Pero yo me acuerdo, yo tenía los aparatos de, ¿cómo se llama? Fico, no me acuerdo cuál es. Y entonces yo calculo que ese aparato, yo lo tuve como 10, 15, 18 años, y seguía escuchando los play, los discos y lo que fuese. ¿Sí? Y hoy un aparatito, le va a durar esos aparatitos que se venden, ¿le dura 15 años? No. ¿Quién le duró 15 años un aparatito de eso? A nadie le dura 15 meses, pero como máximo. Por eso es difícil a veces, todos los días de vuestra vida. Uno cuando busca, pero una persona que piensa así entiende esto. Uno busca bienestar y ciertas cosas, y el Señor le dice, yo me había buscado varios de estos, ¿no? Ciertamente dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, estoy buscando algo, no lo tengo en el trazo, pero ya se lo voy a mostrar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ahora, si yo tomo el bien y la misericordia generada por la oveja, por el creyente, merced a lo que el pastor le da, porque el pastor nos da algo para que sirvamos de ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces, si servimos de ejemplo, ¿no es cierto? Así como la oveja la utilizaba para
que pudiese repastorearse el terreno con ese abono que dejaba, nos tenemos que preguntar nosotros, en primera instancia esto, después ya le muestro la segunda parte de esto, el bien y la misericordia. ¿Qué es lo que dejamos detrás nuestro como bien y misericordia? La oveja tenía que dejar su abono debido al genuino cuidado del pastor y la prudencia, la alerta, lo vigilante del pastor para que la oveja produzca eso. Por eso le dice, Josué, tienes que hacer, ¿cómo le dije? Tomar la tierra, derrotar a los enemigos, introducirlos a la tierra, derrotar a los enemigos y reclamar la heredad, ¿sí? Entonces, Dios no le da explicaciones porque el creyente no vive de explicaciones, el creyente vive de promesas y no de explicaciones. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. No, muchas veces aparece, vas a tener que hacer esto, aquello y lo otro. Sí, pero en ese momento le dice, mira que te mando que te esfuerces y que estás en el ambiente, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Medita en el libro, porque tienes una triple comisión. Tienes una triple comisión o misión, mandato, tienes una triple misión. ¿Cómo cumples? ¿Cómo introduces al pueblo? ¿Cómo derrotas a un enemigo? ¿Cómo reclamas la heredad? Conociendo la palabra del Señor. Conociendo la palabra del Señor. De hecho que a Samuel, después lo podemos ver, a Samuel también se lo dice. Samuel, ¿se acuerdan cuando estaban después la próxima también lo veremos? ¿Se acuerdan cuando estuvo 20 años fuera del tabernáculo, que estaba con los filisteos, punto de Kiriat Yarim, ¿no es cierto? Pero hasta que se lo llevó, no sé si conocen la historia, pero hasta que se lo llevó David, desde esos 20 años, hasta que se lo llevó a David, a esos 20 años hay que sumarle otros 20, 40 años. Pasó hasta que David se pudo llevar el arca, ¿sí? Y entonces, en este momento, cuando usted lee esa historia, que es hermosa, dos, tres pasajes bien largos de los filisteos, entonces cuando Samuel ve que se desmorona Israel y que el arca y que nadie quería ni siquiera comprometerse con nada y de que el caos venía en Israel y que estaba con los filisteos el arca y que le vienen tumores y con un montón de cosas que son una expresión muy cruda en hebreo, eso de los tumores, eso es una expresión muy, muy cruda de lo que pasa cuando se utiliza mal el concepto de la palabra de Dios y el arca de Dios que representa la presencia de Dios en ese arca. Todo lo que pasaba en los filisteos es una palabra durísima y de esa peste que viene, esos tumores que dejaban destruir a los filisteos, ¿sí? Samuel les dice, dejen a los ídolos. La bendición viene dejando a los ídolos. Y entonces es esa actitud de Samuel. Samuel fue un libertador como Gedeón y fue un libertador como Sansón. Pero no fue un libertador como Gedeón con la espada ni Sansón con la fuerza. Claro, Samuel lo hizo con la oración solamente. ¿En serio, hermano? ¿En serio? Y entonces cuando pasa eso, y Samuel reacciona de esa manera, le dice, Samuel, ¿no? Y le dice que nunca más molestaron los filisteos todos los días de la vida de Samuel. Pero ¿por qué todos los días de la vida de Samuel no molestó el enemigo? Por la actitud emocional que tuvo Samuel de llevar al pueblo a cambiar su vida. ¿Me está siguiendo? Esa actitud emocional de Samuel, de llevar al pueblo a transformar su vida y dejar todo lo que Dios no quería, hace que el enemigo en sus días no aparezca. ¿Me está siguiendo? Entonces nosotros queremos bienestar en esto, prosperidad en aquello, salud, gozo, dinero, reconocimiento, ¿sí? Pero no le decimos al Señor, Señor, si yo te busco con devoción, todos los días de mi vida el enemigo no va a molestar. Todos los días de mi vida el enemigo no molestó a Israel, de Samuel. No molestó a Israel por la devoción que tenía Samuel. Pero entonces, si yo tengo devoción como Samuel, si a mí me enseñan mal, dicen, no, hermano, usted no está bien, reclame su derecho, usted tiene una vida recta, reclame,
Samuel les dice, bueno, perfecto, ¿tú conseguiste esto en Israel? Bueno, el enemigo no te va a molestar. No le dice, te voy a dar un palacio. No le dijo, te voy a dar la riqueza y que vengan a todos a decir, Samuel, como no hay otra. Le dice, solo le dice, el enemigo no lo molestó. Esa es la idea a veces de lo que se busca. A veces cuando estudiamos la Torá, el Tanaj, y buscamos, ¿no es cierto? A veces que buscamos otras cosas, pero no buscamos la genuinidad de la palabra. Después se los voy a mostrar el pasaje que ustedes ya lo deben haber encontrado. ¿No es cierto? Y entonces, se lo vieron tres, pero sí es significativo por varias razones, pero esto es radar. Este verbo se utiliza, radar. Si uno hace un estudio, va a encontrar ciertos pasajes que nos van a ir guiando, aunque se utiliza para muchas cosas. Si mal no recuerdo, aparece muchísimas veces. La palabra radaf, que dice, a donde dice me seguirán, esa palabra seguir, significa seguir, perseguir. Bueno, porque perseguir es seguir. La palabra per es una amplificación, un prefijo amplificador, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo, perdurar, ¿no es cierto? Durar. Durar es durar, pero perdurar es permanentemente. Por ejemplo, persistir, ¿no es cierto? Perdonar, siempre es un prefijo de amplificación. Por ejemplo, perdonar, ¿qué es perdonar? Donar, donar en latín es ceder. La palabra donar se utilizaba originalmente en lo que era jurídicamente, todo. Donar significa ceder algo, obviamente gratuitamente, sin ningún tipo de reconocimiento, ni verbal ni monetario. Yo dono, ¿no es cierto? Yo dono en el anonimato, ¿no es cierto? Y perdonar, ¿no es cierto?, es dar lo máximo. Pues, ¿me estás siguiendo? Perdonar. Cuando el Señor nos perdonó, se dio lo máximo. Eso es lo que significa perdonar. Persistir, perdurar, perseguir. Entonces se utiliza esa palabra, ¿verdad? Significa buscar, persistir. Se utiliza en la vida también cuando se corre detrás de alguien. También significa fluir, manar. Se utiliza para otra cosa, también se utiliza bíblicamente cuando uno esclaviza, tiraniza, ¿no es cierto? Pero por otro motivo. ¿Por qué? Porque originalmente también la palabra, cuando se utiliza para seguir, significaba seguir algo para cazarlo. Entonces, si yo sigo algo para cazarlo, lo enlazo, por ejemplo, lo agarro, lo puedo capturar. El que captura originalmente, bueno, después puede esclavizar o tiranizar, y así se fue generando el idioma. Pero originalmente la palabra radar se utilizaba por lo general para tener sentido de perseguir con un efecto de capturar. ¿Me está siguiendo? Ahora, si yo lo tomo en este sentido, como es la palabra, dice, ciertamente yo sé, ciertamente, eso sí, ¿no es cierto? El bien y la misericordia me seguirán, correrán detrás de mí, me capturarán. Hay una cosa que tenemos seguro, que el bien y la misericordia me tienen que seguir, perseguir, en el sentido de capturar. ¿Sí? En el sentido de capturar. Ahora, yo se lo mostraba en este sentido de que yo tengo que dejar como creyente, usted dejar detrás nuestro bien y misericordia. Ahora, la oveja deja detrás de sí eso, una de las cosas, pero usted y yo, ¿qué es lo que dejamos? Veo que cuando, por ejemplo, estamos con el entorno social que tenemos, veo que hay gente que cuando está en algún lugar deja duda, ¿no es cierto?, en vez de certeza. Deja, por ejemplo, intranquilidad, ¿no es cierto?, en vez de paz, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué es lo que dejamos nosotros? ¿Por qué podemos ser recordados nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo,
vamos a, no sé, tenemos relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la congregación, con el gente en torno de nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y veo que de repente hay algunas personas como que incluso que hay como un cierto rechazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que dejamos nosotros detrás? Dejamos confort, dejamos intranquilidad, dejamos respeto. Me está siguiendo qué es lo que dejamos detrás. Pues uno tiene que recapacitar. Por ejemplo, congregacionalmente también. ¿Me está siguiendo? A veces nos ha pasado congregacionalmente un montón de cosas que nosotros hemos visto, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, teníamos gente que venía a la congregación que cuando salía le decía a otra persona que no viniese más. Pero cuando nos saludaba, ¡ay, Dios le bendiga, hermano, estamos orando mucho por usted! Y le digo con conocimiento de causa. ¿Me está siguiendo? Entonces, uno percibe ese tipo de cosas. Ahora, tampoco es gratuito eso, porque todo tiene un cargo después. Nadie se la lleva gratuita a este tipo de cosas. Porque nadie se la puede llevar, ni usted, ni yo, ni nadie, y así sea familiar, laboral, un montón de cosas. Usted todo tiene, en el más allá y también en el más acá. Incluso en el más acá, en la vida en esta tierra, cuando uno, Dios como le dice a David, ¿no es cierto? Y el pecado estuvo delante de mí, y agravó su mano sobre mí, hasta que me tiré a los pies del Señor y dije, bueno, basta, Señor. ¿No es cierto? Aquí está mi causa. ¿Me está siguiendo? Y entonces, digo, ciertamente, el bien y la misericordia lo van a seguir, me seguirán perpetuamente, en definitiva, me seguirán todos los días de mi vida. Miren, si hay alguien que experimentó eso fue David. Voy a leer algo rápidamente, no lo busques aquí. En Primera de Crónicas 29, 26, 28 dice, Primera de Crónicas 29, 26, 28. David, hijo de Isaí, reinó pues sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años. Reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén reinó 33. Y murió en buena vejez, lleno de días, riqueza y gloria. Y su hijo Salomón reinó en su lugar. Bien. ¿Quién no quisiese vivir y morir de esta manera? Lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria o de misericordia, la palabra. Muchas veces estas palabras glorias y misericordias pueden ser alternas, ¿no es cierto? Bien. En el capítulo de Isaías 55, que usted lo conoce también, dice, 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Es un pasaje, son dos capítulos hermosos, este y el siguiente. Inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Isaías habla de parte del Señor al pueblo. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Si usted se pone a pensar, ¿no es cierto? David era un hombre conforme al corazón de Dios por esa vocación que tenía cometía errores, como cometió Aarón, como cometió Moisés, como cometió Miriam, como cometieron muchos, ¿sí? Pero tenía esa vocación de buscar al Señor permanentemente, en un sentido de un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque él buscaba el perdón, ¿se acuerda? Perdonar es de amplificación, ¿no es cierto? Y donare. Buscaba eso que Dios le cediera gratuitamente lo máximo. Existir, pero persistir habla de existir permanente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y entonces, aquí se habla de conforme a las misericordias fieles a David. Miren, David era una persona que recibió las misericordias fieles, ¿no es cierto?, que le dio Dios, y quien pudo escribir ciertamente como oveja, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Tener la seguridad de que el bien de Dios y la misericordia le siguen. Nosotros a veces no buscamos eso. Por ejemplo, acá dice, yo quiero que el bien y la misericordia me sigan. Y entonces otro le dice, bueno, vamos a orar para que usted tenga esto, aquello, lo otro, aquello que...
¿no es cierto? Pero acá quiero ver qué es lo que el Señor me dice que tiene que existir en mi vida. Mira. En el Salmo 51, cuando David explica su vida, de hecho que están los Midrashim muy bien esto, muy bien. Dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Cuando usted lo ve allí, esto se habla de nacimiento bastardo. ¿Okay? Por eso cuando viene, ¿cómo se llama el profeta? Samuel, que estaba pastoreando las ovejas, ningún hermano ni su padre lo quería ni se lo menciona por el nacimiento que tuvo. ¿Ok? Por eso. Entonces ni siquiera lo mencionan a David. No querían tenerlo, ¿por qué? Porque el profeta viene a hacer sacrificios al Dios de Israel en el vínculo familiar, en el entorno familiar. Y la entrada de David mancillaría eso. ¿Por qué? Porque dice, en pecado me concibió mi madre. Los Midrashim hablan de que fue una relación extramatrimonial que tuvo Isaí. ¿De acuerdo? Y entonces, acá porque dice, perdón, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él, teniendo este nacimiento y no siendo el primogénito, fue el rey. Por eso David podía escribir lo que yo quiero, ¿no es cierto?, es que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Entonces, yo le voy a mostrar algunos casos para que usted vea. En primera de Samuel, para que usted vea esto. Primera de Samuel 16. Después, la próxima le voy a mostrar los otros, que son muy buenos. ¿Qué es lo que uno busca? En función de lo que uno busquemos va a ser nuestra vida, eso sí. De lo que uno apetezca, de lo que uno busque, de lo que uno esté vocacionado. En primera de Samuel 16, déjenme ver exactamente. 16. Un segundo, ¿sí? Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí como padre le ofrece a Dios a través de Samuel quién tenía que ser el ungido. ¿Sí? ¿Quién tenía que ser el ungido? Y ahí vemos el problema flagrante de Isaí, ¿no es cierto?, de querer ocultarle a Dios y ocultarle al siervo de Dios. ¿Entiende? Le quería ocultar la realidad, ¿no es cierto?, de lo que estaba pasando. Dice, y él respondió, queda aún el menor, ante la pregunta de Samuel. Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Saben que esto era humillante ahora? Y David fue ungido en una situación humillante para él delante de todos sus hermanos. Porque ningún hermano lo quería tener ahí, ni siquiera el padre. Pero le apeteció a Dios que lo ungieran a David. Por eso podía, cuando él ve todo eso, él podía decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque aquí no importa si uno es el primogénito, el militar que está al lado de Saúl, como los hermanos Eliab y el otro que eran generales en el ejército de Israel. ¿A qué le importaba? Ni que mi padre me oculta, mis hermanos no dicen nada, que existo como hermano. Tengo uno que está pastoreando las ovejas, ¿no?, en el anonimato. Entonces, cuando uno ve todo esto en la Escritura, uno se pregunta, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Cuando uno busca algo, uno busca lo perpetuo, lo mejor, sacando los aparatitos estos, pero uno busca lo perpetuo, ¿no es cierto? Cuando uno se va a casar, se supone que se va a casar para toda la vida y a veces dura menos tiempo casado que lo que tuvo de novia. Hay gente que está en pareja, 4, 5, 6 años, oficializan, se casan, se separan. Ese tipo de cosas. Y uno, claro, uno no se casa para eso, pero a veces, desgraciadamente, pasa. Hasta luego, se estresa. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojo y de buen parecer. Bueno, esto lo dejamos, que es muy interesante, porque esto. Entonces Adonai dijo, levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y
lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día el espíritu de Adonai vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sí? Quiere decir que a David lo ungen en presencia de sus hermanos, pero la situación en la cual lo llaman, ¿no es cierto?, era humillante. Es decir, te vamos a traer a alguien que no queremos que esté con nosotros. Porque si hubieran querido, hubiera venido de entrada, hubiera dejado también pastorearlo con otro, ¿no es cierto?, así como quedó en ese momento. Por eso David podía saber lo que significaba la misericordia. Por eso dice, voy a hacer un pacto, Israel, capítulo 55, ese me fascina, 55 y 56, Isaías. Voy a hacer un pacto contigo, Israel, conforme a la misericordia de David. Entonces, pero todos, yo cuando era chiquito, algunos les mostré los libros, algunos pude rescatar de Argentina, de los libros que yo usaba en la primaria en el colegio hebreo, y algunos que me regalaban también el Bar Mitzvah y todo. 3 o 4 creo que rescaté, más de eso nada más. Y entonces tenía, te lo voy a mostrar algún día, en la casa puedo venir cuando guste, dice los libritos, entonces teníamos las historietas que leíamos y estudiábamos, ¿no? Ah, nosotros David, todos queríamos, si había representación teatral, queríamos ser David, Salomón, ¿no? Algunos queríamos hacer de eso. A mí una vez pusieron de árbol, porque había que hacer el entorno de la historia, y había, ustedes van a ser todos arbolitos, y estábamos ahí como arbolitos parados. Sí, en serio, no me olvido nunca de eso. O sea, a veces, no, es cierto, a veces los mejores papeles se los daban a los hijos de los ricos en el colegio. ¿En serio? ¿En serio? El colegio hebreo le daban a los mejores, ¿no? Y en serio, que era doloroso el chiquito. Pero bueno, esas cosas pasan. Sí, estamos como arbolitos. Más parece que arbolitos parecían los cuernitos, porque entonces eran con alambrito y todo con ojitos. Creo que traje esa foto. Que no se notan, pero... Bueno, aquí lo ungen en presencia de sus hermanos. ¿Se acuerdan ustedes cuando tuve el problema con Betsabé? Que él manda matar de alguna manera, sí, trama y urde un ardid, ¿no es cierto?, para matar a Urías, porque de alguna manera era un testigo que no le convenía, ¿no es cierto? A pesar de eso, ¿no es cierto? Yo le voy a leer el pasaje, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 12. En unos minutos terminamos, pero se lo voy a leer todo esto porque me parece maravilloso. Segunda de Samuel, capítulo 12. Verso 3. Dice, es una parábola que le hace Natán, ¿no? Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el camino que había venido él, sino que tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Cierto? Está contando esta historia. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre que había tomado la corderita de un hombre pobre, ¿cierto? Y le dijo Natán, vive Adonai, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Por la ley levítica, que ahora, sí, la ley levítico 24, 21 creo que es, dice, el que mate un animal lo restituirá, pero el que mate un hombre ha de morir. ¿Sí? De acuerdo a la ley de Levítico, David tenía que haber muerto en ese momento. ¿De acuerdo? Porque David mismo está tomando la ley de Dios, dice, eso está penado por la ley, debe morir. Y Dios no lo mató a David. Porque podía escribir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso a veces cuando uno dice, ¿qué es lo que quiero tener que perdure? Es cierto, necesitamos tener salud, tenemos que estar porque deprimidos, tristes, angustiados, apesadumbrados. No, vivir como se debe vivir como hijos de Dios. El problema es la vocación, la ambición que uno tenga, ¿no es cierto? La ambición no es mala, lo que yo dice de la ambición es otra cosa, ¿no? Uno tiene que tener la ambición de ayudar a otro, pero nosotros tenemos la ambición de poseer. Claro.
Lo que nunca uno tiene que perder es la ambición de ayudar a otro. La ambición, y Yeshua jamás, después se lo voy a mostrar, y Yeshua jamás habló de que no hay que tener ambición, y ni Pablo tampoco, el rabino. Hay que tener ambición. El problema es qué tipo de ambición, en ese sentido. A veces queremos ambiciones, tener, poseer, adquirir, ser reconocido, esto, aquello, lo otro, ¿no? Y va a llegar un momento en que nuestra vida... Y entonces, en 2 de Samuel, aquí le dice, merece morir este. Y en Levítico 24, 21, si no tomen mal la nota, creo que es ese. El que mate un animal lo restituirá, pero el que mate un hombre ha de morir. David mató a Urías con engaño y ya no sufrió la muerte. Por eso tenía un poder en su corazón de arrepentimiento, pero lo que hizo David sí le acreditaba para que le pasara lo peor. Y sin embargo, en un momento él dice ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Fíjese, en 1 de Samuel 22, le muestro esto porque son los pasajes donde aparecen ese tipo de cosas que debemos saber. Después usted lo ensambla, pero yo lo que quiero es buscarle la idea de esto, ¿no? 1 Samuel 22, 1, 2, eso solito. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, ¿sí? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¡Ah, qué bárbaro! Vinieron todos a él, ¿no? Cuando estuvo en la cueva de Adulam. Pero cuando vino el profeta para hacer el ungimiento y los sacrificios a Dios, no lo querían ver. Pero ahora, ¿sabe lo que hizo Dios? Aquí lo que hace Dios, ¿no es cierto? Lo prepara David para reformar a los malhechores. Lo preparó David para reformar a los malhechores y aparece en toda la casa de su padre. ¿Cierto? Por eso David podría decir ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán. Por eso uno tiene que decir, ¿qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Nosotros a veces, incluso congregacionalmente, los creyentes, usted va a ser el primero. David no podría decir, podría haber dicho, papá, dice, te va el profeta, yo quiero estar, la cena familiar, el sacrificio al Señor, yo tengo que estar, ¿no es cierto? Pero Dios está viendo y lo fueron a buscar. Y ahora dice aquí, y se juntaron con él los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de él y tuvo consigo como 400 hombres. Dice, ya está lento el pasaje, y él fue todo lo que reunió a ese y de alguna manera empieza a reformar todo un conjunto de una chumba de todo de malhechores en el ejército de David, y parte de eso iba a ser el entorno de los 33, que iban a ser los fieles amigos de David, como Aitofel, que después lo traiciona, y como Urías, que David lo traicionó. ¿Me está siguiendo? Entonces, porque por eso podía escribir, ¿no es cierto? El Salmo 51 que yo les mostré antes, cuando con el caso de Urías, ¿no es cierto? Dice, contra ti, bueno, cuando escribe la historia, dice, contra ti solo he pecado, 51.4, el Salmo, y he hecho lo malo delante de tus ojos, cuando él revé su vida, ¿sí? Revé su vida, y sin embargo, Dios no le reprochó que pecó contra él. Y después, en el Salmo 51 va a decir que después de que salga esa situación penosa, iba a hablar a los pecadores de Dios. ¿De acuerdo? Por eso David podía escribir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero David no buscaba ser el primero, ni el reconocido, ni nada, sino que fue como cualquier ser humano con un montón de errores y de cosas, ¿no? Ahora, como para ir terminando, les voy a mostrar algo para que usted vea. Estábamos hablando de lo que la Escritura habla, dice, todos los días de mi vida. Y el Salmo 23, que habla justamente de un pastor, sus ovejas, del Señor y nosotros, cómo nosotros nos sustentamos y cómo nosotros nos alimentamos. ¿Qué es lo que buscamos? Yo digo, todos los días de mi vida, yo quiero esto, aquello, lo otro. Y a veces como creyente
nos enseñan mal, nos instruyen mal. No todo está mal, hay gente que enseña maravillosamente bien lo que dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pero a veces se nos desvía la atención un poco. ¿Sabe dónde uno se da cuenta que a veces nos desvía la atención? Simplemente leyendo la Biblia. Por eso dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no es cierto? Jeremías decía, Dios dice que por el pecado del pueblo y conforme a lo que sea levítico, vamos a ser deportados 70 años. Viene un conjunto de falsos profetas, ¿no es cierto? Que usted no los veía como falsos profetas porque hablaban en el nombre de Adonai. Era lo que usted se piensa que un falso profeta de Israel usted lo distinguía. No, vestían igual, comían igual, hablaban mal, leían, oraban de la misma manera, decían las mismas oraciones, cantaban lo mismo. Exactamente lo mismo. Usted dice los falsos profetas que venían. Vio que a veces en las películas los falsos profetas, ¿ven las películas a veces cuando el profeta bueno, el profeta aparece como, incluso como hasta afeminada le ponen la cara, ¿no? Con todo respeto lo digo en ese sentido, ¿no? Y los profetas malos parecen así. ¿No es cierto? Esa es una cosa visual de la película. El profeta malo, ¿sabe cómo diría? Hermanos, el Dios de Israel, Adonai Sebaot, Dios de los ejércitos, Padre de nuestros antepasados. Así venía, ¿no? No se piensa que venía con un tridente. Claro. Bueno, y con Jeremías pasó eso, que era solo. Isaías, ¿se acuerdan? Lo tratan de borracho. Después lo matan, no lo dice la Biblia, lo dice un extrabíblico de Israel. Lo mata el ejército, no me acuerdo de qué rey. Lo agarró, lo puso en el árbol, lo echó contra un árbol. Ezequiel le dice, Ezequiel, el pueblo no te quiere escuchar. Así le dijo. Tenía que ir a predicar. Dice, todo el mundo golpea la puerta para ver al cantor de amores. A ver qué bonito me dice este. ¿Te acuerdas cuando dice, también el profeta dice, para largo habla? Esa es una ofensa, esa es una burla. ¿Sabe? Si uno lo hace en el énfasis y dice, ahí viene el profeta, este habla. Eso, nosotros a veces como no sabemos leer, a veces, no se ofenda, yo tampoco, pero a veces no sabemos leer ni en español siquiera para tomar el énfasis. Y el hebreo no tenía signo de admiración, ni pregunta, ni nada. Eso era con palabras, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué tal cosa? La palabra más. Entonces ya sé que hay un signo ahí que va a ser de pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, que también se puede utilizar como venga también en admiración. Y entonces todos los profetas eran verdaderamente así. Y entonces, ahí dice, ciertamente viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. El profeta no buscaba ni la vanagloria, ni la riqueza, ni el poder. El falso profeta sí, pero el falso profeta hablaba igual, de la misma forma que nosotros. Nada más que decía lo contrario a lo que Dios quería. Alguien decía, el profeta decía, Dios va a mandar pestes y las cosechas no van a prosperar. Y el falso profeta decía, no, vamos a tener abundancia. ¿Usted qué quiere? ¿Peste o abundancia? Usted quiere abundancia, entonces te escucha. Claro, usted quiere abundancia, ¿cómo peste? Nadie quiere peste. El tema está lleno de la navaja, por eso Yeshua decía, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Es decir, tenemos que tener discernimiento, pero estamos al filo, en serio, estamos al filo. Por eso, Micaías también le dice, tú tienes que, le dice, cuando lo van a buscar a Micaías, que el rey acá lo llama, ¿no es cierto? Como última instancia le dice, el general del rey, que estaba también con Joram, el rey del sur, que estaba en el norte con el rey acá, le dice el general que lo va a buscar, el oficial que lo va a buscar, le dice, dile al rey lo que él quiere oír, profeta. Dile lo que él quiere oír. No, dile lo que él quiere oír. Y entonces, cuando el profeta le dice, hay un juego muy interesante, es maravilloso. Yo alguna vez lo digo, pero es maravilloso el juego que pasa allí. Es bien interesante. Cuando el profeta ya le dice lo que le tuvo que decir, ¿no es cierto? Viene otro profeta y le golpea en la cara a Micaías, lo cual era una ofensa terrible. ¿Vio cuando Yeshua dice, si te dan un manazo, no era cuento? O pegarle así o así a un profeta, por ejemplo, y delante de todo, era la humillación terrible.
Terrible. Entonces, en ese momento que le pegan al verdadero profeta, viene el rey y le dice, llamó a un lugarteniente y le dice, ponme a Micaías en la cárcel y con comida de hambre. Y le dice, perfecto, yo voy a la cárcel. Dice, pero si tú vuelves vivo, Dios no habló por mí. Se jugó la vida, no me importa, pero te puedo asegurar que si tú vuelves vivo, y ahí ya sabía que moría Micaías. Esos son los que se quedan solos. Por eso Josué, ¿por qué se piensa que fue elegido? Porque Dios le estuvo viendo toda su trayectoria. Dice, todo el mundo en el entorno que tiene Josué está decayendo. Y Josué no decayó. Josué no se decayó. Josué no se decayó. Otro había dicho, que me espere, para colmo cuando lo llama Josué, no, Moisés lo llama Josué para entregar el mando, está después del capítulo 31, después de ese verso que yo dije que después leeremos en su futuro. Cuando ya lo llama, le dice, Josué, tú tienes el mando a partir de ahora, ¿no es cierto? Dice, pero ten cuidado, lo dice con otras palabras, pero el texto es así, exactamente dice lo que dice. Mira, que estando conmigo, le dice Moisés a Josué, estando conmigo el pueblo de Israel fue desobediente y desastroso. Cuando yo me muera va a ser peor. Fíjese que un siervo de Dios que va a tomar y le va a ser delegado el mando, antes del aliento, ¿no es cierto? Así como estuvo conmigo, va a estar contigo. Pero tienes que saber que el pueblo de Israel, y tú lo viste, fue terrible, porque a ti también te quisieron matar. No se lo dice, pero usted lo puede leer eso, ¿no es cierto? Pero cuando tú entres al mando, te vas a dar cuenta de que va a ser mucho peor. Y que cuando entren a la tierra, el pueblo de Israel va a prevaricar. Y que por culpa de esa prevaricación, Josué, en un futuro posterior, va a tener que dejar la tierra. Ahora, si Dios le dice a Josué, yo te tengo 3 comisiones: introducir al pueblo a la tierra, derrotar al enemigo y reclamar la heredad. Son 3 cosas. Usted lo lleva a hacer, papá, y a veces hay que buscarlo, pero están ahí, ¿sí? Con este mensaje, ¿sabe cuánto de nosotros no hubiese avanzado? No, si está todo perdido, que siga otro. Porque en definitiva nos vamos a matar, vamos a dejar la vida allí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que en definitiva después la perdamos la tierra. Por eso le dice también a Josué lo que le dice en su momento. Bien, le voy a mostrar, ¿no es cierto? Rápidamente, lo leo en 2 minutos, se los leo. Lo que es algunos tipos de esas misericordias que esas misericordias, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor voy a morar por largos días, eso lo dejamos, pero ahora, ¿no? Por ejemplo, en el Éxodo capítulo 15-13, ¿no? Cuando Moisés ya terminamos. Después le voy a mostrar los otros que son maravillosos. Bueno, yo los veo como grandes maravillas, ¿no? Con el cántico de Moisés, ¿no es cierto? El 15-13, que es el cántico de Moisés. Acá casi siempre la palabra Gesed, casi siempre en todas estas la palabra Gesed. En otras puede variar, pero en estas no, las que yo le acabo de mostrar. Cuando se habla de quién como tú entre los vivos, le dice, condujiste en tu misericordia, en tu Gesed, a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Si ustedes leen lo anterior y lo posterior es maravilloso, pero esto encaja justo entre lo anterior y lo posterior. Pero dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Ahora, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Si yo estoy como pueblo de Dios, ¿no es cierto? Dios me tiene que conducir con misericordia. Y en esa misericordia que nunca le cayeron, mire, David tenía que haber muerto y no murió. Era el último y lo trajeron como primero. Era bastardo y no era primogénito y lo ponen como rey. ¿Me está siguiendo? Por eso podía escribir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Nosotros queremos vivir la misericordia a veces sin ningún, no digo que pasemos todo lo malo eso, pero a veces lo queremos sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de sacrificio, sin ningún tipo de ofrecimiento de nada.
En un momento determinado se lo va a decir al pueblo, dice, le va a decir varias de las cosas de misericordia, de aquellos que perduran todos los días, dice, y tú tendrás que diezmar todos los días de tu vida para que temas al Señor. Quiere decir que el temor del Señor todos los días de mi vida es que tengo que saber diezmar. En serio, está en la Biblia también, hermano. En serio. Y nosotros no buscamos eso, buscamos tener. ¿Me está siguiendo? Pero todos los días de mi vida tengo que, para tener temor de Dios, tengo que ofrecer. Y nosotros no lo vemos. A mí cuando me predica alguien o leo un libro a veces, me dicen no lo contrario, pero me lo transmiten desde otro lado. La misericordia, usted va a tener poseer, no dice, para tener temor de Dios todos los días de tu vida, tiene que diezmar de la vaca, del ganado, de este y del otro. Cuatro cosas menciona así. Un ejemplo. ¿Me está siguiendo? Entonces, a veces buscamos mal en las cosas del Señor. Entonces, yo ya sé que acá me conduce con misericordia, porque como pueblo me está conduciendo y me sigue la misericordia del Señor. Quiere decir que hay misericordia, con la misericordia que me sigue. Dios trae misericordia para el pueblo. Le voy a mostrar rápidamente. ¿Se acuerda cuando David tuvo ese problema, no con Jonatán, sino que David sabía que iba a sucumbir el reinado de su padre y que la familia de Saúl iba a ser perdida, pero que podía sucumbir hasta el linaje. De hecho, ¿qué pasa eso? No iba a tener más familia en el reinado. Pero Jonatán tenía miedo, ¿no es cierto?, de que su familia perdiera el nombre familiar. Era muy grande eso en Israel, ¿no es cierto? Era tremendamente grande. Y entonces, 1 Samuel 28, le dice Jonatán a David, trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto del Señor contigo, que si hay maldad en mí, mátame tú, pues ¿para qué llevarme, por lo que dice David a Jonatán, para qué llevarme a tu padre? ¿Sí? Quiere decir, esto cuando le dice, porque Jonatán en un momento duda que después leemos el otro, que le decía eso. Jonatán tenía duda de que su padre pudiese matar a David. Y entonces, trata entonces con misericordia a tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en un pacto, cuando hacen ese pacto con Jonatán. Pero si hay maldad en mí, mátame tú, dice. ¿Por qué puedes llevarme a tu padre? Quiere decir, ¿no es cierto?, que hay la misericordia, cuando uno tiene esta forma de vivencia con el Señor, hay misericordia para el pueblo, hay misericordia para el siervo de Dios. Dice, trata entonces con misericordia a tu siervo. En 1 Samuel 20:15, ¿no es cierto? Si usted lee toda la historia de David y Jonatán, por ejemplo, le dice, no quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Hay misericordia para la casa, hay misericordia para el pueblo. Por eso dice, la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y esa misericordia del Señor como hijo de Dios trae misericordia para el pueblo, misericordia para el siervo de Dios, trae misericordia para la casa. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 31:21, dice, bendito sea el Señor, que ha hecho maravillosa su misericordia para mí en esta ciudad asediada. La palabra asediada puede ser fortificada, también se traduce la misma palabra. Se puede decir para esta ciudad angustiada, para esta ciudad afligida, ¿sí? Dice, mira, bendito que sea el Señor porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en la ciudad asediada. La ciudad que estaba, si usted lee el Salmo, es maravilloso, ¿no es cierto? La ciudad en conflicto, la ciudad fortificada, pero fortificada porque está en aflicción, ¿sí? Quiere decir, ciertamente viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Cuando uno busca y ve la palabra misericordia, vemos que se conduce con misericordia al pueblo y misericordia para el pueblo. David busca la misericordia por el pacto que hace y encuentra la misericordia para el siervo de Dios. Jonatán le dice que no se pierda el linaje de su familia, quiero que haya misericordia para mi casa, misericordia para la ciudad en conflicto. Si tomáramos alguno también maravilloso del nuevo pacto, cuando trae a un hijo epiléptico, en Mateo 17 dice, Señor, ten misericordia de mi hijo,
porque es epiléptico muy enfermo y que muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y hay, en medio de la enfermedad, de la angustia, de la desesperación, hay misericordia para el Hijo. Por eso en la Biblia habla de cosas que perduran todos los días, que tienen que perdurar todos los días de nuestras vidas, todos los días. La primera que yo quise compartir con ustedes así, pero un poco más desarrollada, es la misericordia, ciertamente el bien, lo bueno. Y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A veces cuando buscamos la misericordia, buscamos que algo nos siga todos los días de nuestra vida, queremos tener muchas cosas, lo cual no está mal. Pero cuando yo busco que esa misericordia, vemos como la misericordia de Dios lo condujo a David de lo más pequeño a lo más grande, sin que él lo buscara. Cuando tuvo que ser muerto, no fue muerto. Considerado bastardo, no fue levantado. Considerado no primogénito, fue el rey. Habiendo pecado, de hecho se arrepintió obviamente, ¿sí? Porque él mismo dice, una persona que cometió eso tiene que morir. Dice, pero ese eres tú. Dice, contra ti, solamente contra ti solo he pecado. Y cuando uno va buscando las misericordias en la Biblia, encontramos que hay misericordia para el Hijo, que hay misericordia para el siervo, que hay misericordia para la ciudad, que hay misericordia para el pueblo. Misericordia y misericordia. Que hay cuidado, que hay protección y gran bendición. Cuando nosotros queremos buscar algo para que perdure permanentemente en nuestras vidas, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, mire, usted ha visto los deportistas, por ejemplo, ¿no es cierto? Usted vio que muchos deportistas están, otros no porque están medio en el anonimato, pero muchos deportistas que en Argentina han pasado también, lamentablemente, ¿no es cierto? Muchos deportistas que son estrellas, de repente cuando dejan el deporte, ¿no es cierto? Tienen que dejarlo, no saben otras veces, o no tienen otra actividad. Pero muchos deportistas, por ejemplo, no se prepararon para dejar eso que va a ser la fama, que cuando entra a un estadio, sea cualquier fuera el deporte, yo lo he visto en el fútbol americano, lo he visto en el básquet, en el béisbol no lo recuerdo, pero en el fútbol, en el soccer lo he visto, ¿no es cierto? Tienen que hacerse tratar, porque no están preparados, ¿no es cierto?, para no tener reportaje, para entrar y que todo el mundo lo aplauda, ¿me entiende? Y muchos, ¿a qué se dedican? A veces a la droga, a los vicios. Hay muchos, incluso que han tenido grandes depresiones. Yo he conocido en Argentina, lamentablemente, algunos después se levantaron bien, pero por ejemplo, deportistas que dejaban el fútbol, ¿no es cierto?, y que estaban 1 año y medio, 2 en su casa sin salir. Gente, deportistas que se han querido suicidar, ¿por qué? Porque su enfoque, ¿no es cierto?, su enfoque era en perdurar, en persistir, en tener esto, en aquello, lo otro, el reconocimiento, y no se está preparando para lo otro. No se está preparado para lo otro. Yo lo he leído en el fútbol americano, en el básquet, ¿no es cierto? En el básquet, sobre todo de los grandes, ¿no? He leído algunos. Y en el fútbol soccer, ¿no es cierto? Usted ha visto, por ejemplo, deportistas que tienen... La pasada estaba leyendo de varios deportistas muy famosos europeos, pero famosísimos, ¿no es cierto?, de distintos países de Europa, que ganaron pero cientos de millones de dólares, ¿sí? Y están como mendigos en distintos países, tanto en Alemania, lo he visto en Inglaterra, en Irlanda, en Polonia, en varios países, Con los boxeadores también lo he visto. ¿O no lo ha visto usted? Por nombrar y de repente en otras profesiones, en otro que fuese, uno no está preparado, uno está, ¿no es cierto?, para eso. ¿Los que se jubilan? Sí, usted también por eso uno tiene que hacer algo, ¿no? Esas son para las personas muy malas. No, pero uno tiene que estar preparado para muchas cosas, para muchísimas cosas. Vamos a hacer una oración y luego vamos a terminar por las alabanzas, ¿sí? ¿Sí? Sí, yo me acordé, el abuelito de Yasam, recibimos tu mensaje, no estuvimos en la casa de Yasam, ¿no? Tu abuelito apareció en esta semana, ¿no es cierto? Ya volvió. Sí, durmió así. Pero al final aceptó el Yeshua. ¿Cuánto nos alegramos en ese sentido? Gracias al Señor. Gracias. Vamos a hacer una oración también por él.
Baruch Hashem, Eloheinu, Elohei Aboteinu, bendito sea tu nombre, Señor Dios nuestro, Dios de nuestros padres. Levantamos nuestra oración a tu presencia, te damos gracias por la vida, por este nuevo día que tú nos has dado, y en este día de Shabbat, este día de reposo, Señor, clamamos a ti como nuestro Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por la vida, por el perdón y por la salvación. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tú nos has legado, y que esa palabra, Señor, la podamos meditar de día y de noche, que no haya un lugar y un momento de nuestras vidas en donde no recurramos a tu palabra para el consejo, para la exhortación, para la enseñanza, para la instrucción, para sustentarnos con delicados pastos, para la enseñanza que viene de lo alto a través de tu palabra. Señor, pedimos perdón de nuestra falta, de nuestros pecados, pedimos perdón de todo aquello por lo cual te hemos deshonrado, y levantamos nuestra oración al trono de la gracia, dándote gracias, Señor, por este nuevo día de Shabbat. Y sea, Señor, en todos y cada uno tu shalom, tu reposo y la seguridad siempre de tu presencia, y que perdure en nuestras vidas, Señor, la enseñanza. Señor, cuando tú nos dices que perdurarán todos los días de nuestra vida, Señor, el bien y la misericordia, pero esa que viene de lo alto, la que bendice y trae misericordia al pueblo, la que trae, bendice y trae misericordia al siervo de Dios, la que bendice y trae misericordia a los hijos, la que trae misericordia a la ciudad que está en aflicción, que está en tribulación, que está asediada. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, y te rogamos, Señor, por Diana, la hija de Abigail y de Alberto allá en Estados Unidos, Señor, por su hogar, por su vida y por su matrimonio, Señor, por la salud de ambos, por la salud de ella, la del bebé, Señor, que tú hagas llegar con buen término, Señor, el alumbramiento. Bendice la salud de ambos, la salud de ella, Señor, en su vida espiritual, emocional y en su salud física, Señor, y que pueda ella, Señor, con su esposo, Señor, ver el alumbramiento guiado de tu mano por tu grande misericordia. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias por la vida de Yayani, así también de toda su familia, y exista, Señor, el reposo, el consuelo y la fortaleza que viene de lo alto en medio de la pérdida, Señor, de su abuelito. Señor, tú has conocido su andar y su levantar, tú has conocido sus salidas y sus entradas, pero has conocido su corazón, Señor, dócil al conocimiento de tu palabra y al conocimiento del Mesías prometido a Israel y Redentor de la humanidad. Y te damos gracias, Señor, porque tú tienes tus tiempos, Señor, y aún en los últimos momentos de la vida de cada uno de los seres que tú has creado, Señor, existe el tiempo para el arrepentimiento, para el reconocimiento genuino en el corazón. Haya bendición en Yayani y así también en toda su familia. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén.